La novela clásica de Charles Dickens, Cuento de Navidad, es una obra inmortal, la cual ha prevalecido al paso de los años, y desde entonces se han visto tantas adaptaciones modernas como clásicas. Y en esta ocasión te traigo para ti cuáles son para mí las mejores adaptaciones de esta obra. Los Picapiedra era una de mis series favoritas. Cuando yo era niño, disfrutaba cada episodio y cada momento podía reír. Pero sinceramente, jamás me imaginé que en algún momento ellos llegarían a tener su propio especial navideño basado en este clásico cuento, titulado Los Picapiedra en un cuento de Navidad. En esta divertida película, vemos que cuando Pedro interpreta a Ebenezer Scrooge en la producción del Teatro de la Comunidad de Piedra Dura de un cuento de Navidad de Dickens, su ego crece hasta alcanzar el tamaño de un tiranosaurio y comienza a convertirse en el viejo avaro y amargado al cual él debe retratar. Pero cuando se abre el telón de la obra, Vilma, Betty, Pablo, Pebbles y Bam Bam ayudan a Pedro a aprender el verdadero significado de la Navidad. Normalmente yo no soy fan de los musicales, pero la versión de 2004 me ha sorprendido bastante. En esta versión de Scrooge, interpretado por Kelsey Grammer, se encuentra con los fantasmas navideños al principio del programa en sus formas humanas, un poco de presagio que no se ve en otras adaptaciones. Asimismo, las canciones para cada escena van incluidas bastante bien. Si eres fan de los musicales, no te puedes perder esta versión. Imagínate si pudiéramos ver las ilustraciones de la propia novela moviéndose y actuando como los personajes. Claramente, no había ninguna otra que pudiera hacerlo, como la versión de 1971. Esta adaptación enérgica de 25 minutos es a la vez encantadora y espeluznante, y brinda una experiencia que es la mejor opción después de leer el cuento en sí. Hace algo que rara vez he visto en adaptaciones de acción real. Mientras Scrooge es testigo de las lecciones de uno de los fantasmas navideños, su mente ocasionalmente regresa a un momento de su pasado reciente en el que podría y debería haber sido más amable. Está hecho con un toque muy hábil y muestra atención al detalle, muy parecido al diseño de personajes que se basa directamente en las descripciones poéticas del propio Dickens. Si bien al final parece un poco apresurado y la redención de Scrooge no alcanza algunas de las actuaciones en acción en vivo, se queda en este escaño del top, puesto que en sí es una bella joya escondida. ¿Qué es mejor que un musical en live action? Pues obviamente una versión de caricatura, para que los niños puedan disfrutar de esta historia. Este puesto está reservado para la versión de 1997. Esta versión tiene algunas desviaciones de la historia de Dickens, como el bulldog caricaturizado de Scrooge, llamado David, o Scrooge participando en una batalla de canciones épica contra una taberna llena de simpatizantes que piden actos aleatorios de bondad. Las canciones parecen mucho más orgánicas que la otra versión musical, quizá debido a la naturaleza animada de la película, pero dos de esas canciones sí son muy efectivas. Una de ellas ocurre durante una de las lecciones del fantasma de la Navidad pasada, cuando Scrooge, más joven, y su prometida Belle están tratando de arreglar su relación y, entre comillas, cruzar un puente juntos. Es apropiadamente desgarrador. Otro ocurre durante la escena redentora de Scrooge, en la que Tim Curry, actor que interpreta a Ebenezer Scrooge en esta versión, expresa el espíritu navideño de su personaje a través de una canción. Y yo creo que así es como se hacen los musicales, y así es como se hace un cuento de Navidad animado. Los Muppets son una franquicia centrada en un grupo de marionetas creados por la compañía estadounidense Jimmy Henson de 1995
alcanzaron la fama internacional en un programa de televisión que se mantuvo en antena durante muchos años. Pero, ¿alguna vez te imaginaste que pudieran tener su propia versión del cuento clásico de Charles Dickens? Y aún mejor, si tenían al ganador de 2 premios Oscar, el gran Michael Caine, como el protagonista Ebenezer Scrooge. A pesar de estar rodeado de títeres, es uno de los mejores que jamás haya desempeñado el papel. Por supuesto, Kermit es Bob Cratchit, Miss Piggy es su esposa, Fozzie el oso es Fozziwig. El fantasma de la Navidad por venir es tan aterrador que asusta al narrador Charles Dickens, que es Gonzo, y a Rizzo la rata, agregando a los vegetales cantores, 2 fantasmas de Marley, y todo eso junto crea un precioso cuento de Navidad para todas las edades. No soy tan fan de las adaptaciones modernas de este clásico. Sin embargo, si hay una versión con Bill Murray como protagonista, es una versión genial. Y para mi sorpresa, la hay, y lleva por título Los fantasmas contraatacan. Es una adaptación cómica de 1988 de la película Cuento de Navidad, protagonizada por Bill Murray como Francis Xavier Cross, o en su defecto Frank Cross, un cruel ejecutivo de televisión que está produciendo una extravagante adaptación televisiva en vivo del clásico de Dickens. Ambientada en los años 80, esta película presenta una versión actualizada de la conocida historia de Dickens, cambiando los acontecimientos que experimentó Scrooge para adaptarlos a la vida de Cross en el siglo XX. Esta versión divide al personaje de Bob Cratchit entre Elliot Ludermilk, que es un empleado que Cross ha despedido por no estar de acuerdo con él, y Grace Scully, asistente de Cross, que tiene un hijo pequeño que no habla desde que fue testigo de cómo su padre abandonó este mundo. Sin embargo, después de que Frank recibe la visita de su ex jefe, quien coincidentemente lleva 7 años sin vida, advirtiéndole que si no cambia terminará igual que él. Sin embargo, aún está a tiempo de cambiar su destino. Es así que al día siguiente y antes del anochecer de Nochebuena, recibe la visita de un desconcertante taxista neoyorquino del pasado, de una hada loca del presente y de un extraño y alto mensajero del futuro que intentarán convertirlo en un ser humano bondadoso. Las cosas clásicas en ocasiones son buenas y en ocasiones no tanto, pero la verdad es que si hablamos de cosas clásicas, que en la versión live action de cualquier cosa sea casi exactamente igual al libro, ninguna versión puede quedarse con este puesto más que la versión de 1984. Para toda una generación, esta versión de Cuento de Navidad es probablemente la versión definitiva. Protagonizada por George C. Scott como Scrooge, se emitió por primera vez en CBS en 1984. El Scrooge de Scott es un hombre serio y triste que parece ser cruel casi por reflejo. Esta película de Scrooge es muy fiel a la novela y se siente como si el personaje del libro hubiera cobrado vida. La versión de Scott de Scrooge es entrañable mientras explora las navidades de su vida y los momentos en los que su humanidad comienza a romperse a través de su exterior helado, que ayudan a construir la idea de que el personaje puede cambiar. Una vez más, volvemos con los clásicos, y esto debido a que es una adaptación un poco más reciente. Sinceramente, la versión de 1999 no deja nada que desear. Protagonizada por Patrick Stewart, mejor conocido por sus papeles como el Capitán Picard de Star Trek y el Profesor X de X-Men. Esta adaptación del Cuento de Navidad se emitió en TNT en 1999. Fue producida después de que Stewart realizara un espectáculo individual de esta novela en el escenario tanto de Londres como Broadway.
La versión cinematográfica navideña de Scrooge de Patrick Stewart está tan bien interpretada que es prácticamente la versión definitiva del personaje. La película en sí cuenta una versión fiel a la historia que puebla bien el mundo en torno a la poderosa actuación de Stewart. En comparación a otras versiones anteriores, esta película de Scrooge tenía como objetivo imágenes impresionantes, especialmente con los fantasmas que llevan a Scrooge en su viaje de redención. Stewart le brinda a Scrooge una alegría conmovedora una vez que realiza su transformación. A diferencia de versiones anteriores, la versión de Stewart se apoya en la diferencia que provocan sus viajes con los fantasmas navideños, lo que convierte a su Scrooge en una de las mejores versiones del personaje que jamás haya aparecido en pantalla. Ya a este punto, ¿quién puede ocupar este lugar? Déjame comenzar haciéndote una pregunta. ¿Has visto los videojuegos de ahora como God of War, The Last of Us, etc.? Bueno, ¿cómo crees que se llama la técnica que se usa para ello? Se llama captura en movimiento. Ahora, imagina que una versión de esta clásica novela utilizara esto. Pues sí la hay, pues creo que con eso ya dedujiste cuál adaptación cinematográfica se queda en este último puesto, bajo el nombre Los Fantasmas de Scrooge, teniendo a Jim Carrey como Ebenezer Scrooge y como los tres fantasmas. Esta versión de la historia parece una versión mucho más aventurera que otras adaptaciones de un cuento de Navidad. Disney lleva a Scrooge a un viaje salvaje a través de su pasado, presente y futuro, permitiendo que Jim Carrey brille. La animación de captura en movimiento ha envejecido un poco desde 2009 y sin embargo parece un poco discordante. La animación casi cae en el valle inquietante, mapeando los rostros de los actores directamente en los personajes. Aún así, esta película de Scrooge es una aventura divertida y tiene todo el corazón que se espera de una película de Disney. Probablemente sea la mejor versión animada de cuento de Navidad y tal vez hasta la mejor versión que se ha podido crear de esta clásica novela. Y con esto hemos llegado al final de este segundo especial navideño. Créeme, estoy deseoso de leer tus comentarios. ¿Cuál de estas versiones te gusta más? Y si me faltó alguna versión, házmela saber en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Yo me despido, no sin antes decirte que nunca olvides, no adelantes juicios si no conoces sus inicios. Yo soy JG, el analista. Me despido. Hasta el próximo video.